Y dejamos a una persona con clase y vamos a hablar de clases de personas. Toma enlace. ¿Tú votarías a un candidato feo, Berta? Desde que puedo votar, no he hecho otra cosa, hijo. En España no hay políticos guapos. Pues imagínate en Israel, hay un montón. Es más, ¿Ah, sí? si eres un político feo, no sales en la televisión israelí. Así son esta gente, ¿eh? Ametrallan un barco, se quedan tan panchos, ahora poner según qué caretos en la tele, un tío feo en la tele, eso no, eso no. ¿Solo en el horario infantil o en general? No, hombre, el que es feo en el horario infantil y por la noche también. Eso... Ahora, para estudiar ciencias políticas en Israel, pues no necesitas notas, sino tener un cirujano plástico. Oye, pues a mí me parece buena idea. ¿Te imaginas que todos los políticos que salieran en la tele fuesen guapos? Ey, ¿te imaginas que todos los políticos fuesen honrados? Bueno, vamos a ver qué es lo que opina la calle. Según una investigación que han hecho en Israel, si un político es atractivo, salen más minutos en televisión. ¿Qué le parece? Pues no me extraña nada. Y si no se apuntan ellos. Es evidente, no van a sacar a un político feo en televisión, eso quita audiencia. Pienso que los políticos, el 90% colgados. ¿Creéis que los políticos tienen que ser atractivos o con que sepan de política ya vale? Yo creo que deberían ser algo atractivos. Que ya Cuidado con lo que dices, que luego te doy. Sería mejor que fueran inteligentes. Lo único atractivo que tienen es el mangoneo. El chorriteo, vamos. ¿Crees que un político sea atractivo afecta para que gane unas elecciones? Al Suárez cuando... No me acuerdo, la mujer decía, bueno, no dice nada, pero qué guapo es, qué guapo es. Yo es que soy más de Felipe. ¿Qué político es el más atractivo? Es que me pregunta usted, es que yo a mí los tíos no me van. Sin lugar a duda, cascos. Son todos muy viejos. El presidente actual, ¿no? Pero no recuerdo su nombre. Zapatero no, lleva buena facha, pero la cara no... Y se parece al Mr. Bean. Rajoy, pues tampoco es muy atractivo. La política más atractiva, la mejor, la exclusiva, la de 5 estrellas, la que votaría toda la vida, Esperanza Aguirre. Si es la Fajín, 0. Una que me gusta bastante es la presidenta de la comunidad. Lo digo en plan de bromas. ¿Y la política más feo? La vicepresidenta. Rita Barberá, por supuesto. La Ana Botella. Esperanza Aguirre, no me cae nada bien. No hay mucha política buena, porque todas son unos ranecuajos. La de Castilla-La Mancha, cogemos a la vicepresidenta del gobierno, pues hay que salir corriendo en una noche de truenos. ¿Y quién crees que es más inteligente, un feo o un guapo? Los que son más feos son más inteligentes porque estudian más. Y las que son más guapos o más, pues están más de cachondeo, entonces estudian menos. Yo creo que son más inteligentes los feos. Y este fin de semana